Muchísimas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Lo que hoy vengo a plantearles, compañeras y compañeros, es la reforma al artículo 7º de la Ley sobre la celebración de tratados para incorporar la obligación de que todo acuerdo interinstitucional suscrito por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, además de ser notificado a la Secretaría de las Relaciones Exteriores, quede sujeta a la aprobación, a la ratificación del Senado en los términos de la fracción primera del artículo 76 de nuestra Carta Magna, que es, como todos sabemos, el artículo que permite facilitar la aprobación de estos tratados internacionales. ¿A qué me refiero? Para la celebración de los tratados internacionales se necesita un acuerdo entre los estados con sujetos de derecho internacional. Mediante este acuerdo se asumen obligaciones internacionales que les permiten alcanzar varias metas. En los últimos años, debido a las múltiples integraciones internacionales, entre otros factores, los estados se han visto envueltos en una creciente celebración de tratados, mismos que han sido suscritos de manera cada vez más intensa. Sin embargo, creo que es importante que lo reconozcamos, hay un incumplimiento en las obligaciones internacionales que ellos mismos han generado. Este constante y progresivo crecimiento de tratados internacionales celebrados y por ende exigibles a los estados se debe a que hoy en día existen procedimientos simplificados para la conclusión de tratados en general. Tal es el ejemplo del crecimiento de instrumentos internacionales que se ha venido dando, por ejemplo, en América Latina. Tradicionalmente, la celebración de tratados se daba a través de un proceso complejo de formación de voluntad del Estado que trataba de articular el consenso de los poderes internos con la manifestación internacional. Antiguamente, compañeras y compañeros, ustedes lo saben bien, se exigía la necesaria participación de los poderes públicos legislativos, en el caso del mexicano, del Senado de la República, conjuntamente con el Ejecutivo, no solo para la celebración, sino para la conclusión de los tratados. Con esto, se aseguraba que en el plano interno existiese un acuerdo de fuerzas políticas respaldadas jurídicamente para que el Estado pudiese asumir obligaciones internacionales. Así, necesariamente el Estado garantizaría su cumplimiento y consentimiento de querer obligarse. Los tratados internacionales, compañeras y compañeros, celebrados con la participación de ambos poderes, el legislativo y el ejecutivo, se denominan genéricamente solemnes. Lo saben ustedes muy bien, los cuales debían cumplir o deben cumplir las formalidades exigidas en el derecho interno de cada estado. En este procedimiento, lo sabemos todos también, existe pues una aprobación previa del Poder Legislativo, en este caso el Senado, lo cual es necesario para la formación de la voluntad del Estado dentro del procedimiento de la celebración del tratado. Pero debido, como lo quiero explicar, al involucramiento internacional que tuvieron los estados durante el siglo XX, se tuvo la necesidad de adoptar procedimientos para celebrar tratados de manera más rápida y de manera más simple. Además, en algunos supuestos, el Poder Ejecutivo era componente para contraer obligaciones internacionales sin la aprobación previa del Poder Legislativo. Así es como surge lo que la autora Elvira Méndez denomina los tratados en forma simplificada, o lo que en algunos países se conoce como acuerdos ejecutivos. Cabe mencionar que la diferencia entre los tratados solemnes y los tratados en forma simplificada consiste precisamente en la simplificación de las formalidades internas de cada país. Es decir,
Y lo quiero subrayar, que la simplificación solo se refiere al tipo de procedimiento que adopta el Estado para obligarse internacionalmente, pero de ninguna manera alude a la extensión del documento, ni mucho menos a la materia de que se trate dicho instrumento. Este procedimiento busca precisamente la agilización del proceso de celebración de tratados, suprimiendo solemnidades y participación de órganos que trunquen la rápida vinculación internacional del Estado. Lo anterior nos indica que el Poder Ejecutivo no tiene ningún límite o restricción para contraer ciertas obligaciones internacionales, esto es, sin la aprobación de ningún órgano, en particular del Poder Legislativo del Senado de la República. De tal manera que no se contará pues, con una evaluación, con el control por parte del Poder Legislativo sobre la adecuación de estas en el marco constitucional y legal interno. Esto, que académicamente se conoce como tratados en forma simplificada, que no necesitan ser ratificados por el Senado de la República, es decir, sin ningún control de tipo político y mucho menos jurídico, encuentran en la normatividad vigente de nuestro país el nombre de acuerdo interinstitucional. Estos acuerdos, compañeras y compañeros, quedan definidos en el artículo 2 de la Ley sobre la celebración de tratados de la siguiente manera. Dice este artículo: para los efectos de la presente ley se entenderá por acuerdo interinstitucional el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualesquiera que sea su denominación, sea que derive no de un tratado previamente aprobado. Esto, en otras palabras, me permite decirles que en el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados en donde se suscriben estos documentos. El hecho, compañeras y compañeros, de que los acuerdos interinstitucionales no estén sujetos a la ratificación del Senado de la República, consciente desde mi punto de vista en los hechos que el Ejecutivo cuenta con una prerrogativa anticonstitucional. De esta manera, el Gobierno de México podría estar signando acuerdos interinstitucionales de carácter internacional sin el debido control político. Y para todos es sabido que la principal carencia del Pacto por México se da precisamente en el rubro de la política exterior, que no ha sido incluido. Debido a esto, compañeras y compañeros senadores, así como por todo lo que he venido exponiendo, resulta desde nuestro punto de vista de la mayor relevancia otorgarle al Senado de la República la facultad de ratificar, como a cualquier otro acuerdo o tratado internacional, los llamados acuerdos interinstitucionales de carácter internacional. Es por ello que propongo modificar el artículo 7 de la Ley sobre la celebración de tratados, añadiendo un párrafo que diga: su aprobación quedará sujeta a la ratificación del Senado en los términos de la fracción primera del artículo 76, y me refiero, por supuesto, a los mencionados acuerdos interinstitucionales. Es cuanto, senador presidente.